Gracias, Gise. Ahora vamos a seguir con Nora Merlí, que es licenciada en Psicología y en Psicoanálisis, y además es profesora de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que tengo que decir que fue una de las responsables que logró meter la interdisciplina, porque estoy seguro, Enrique, y desmentime, que uno de los borradores que teníamos para ver cómo hacíamos la discusión y la charla, cuando lo vieron los psicólogos, los psicoanalistas, dijeron, esta charla va a estar buenísima, vamos a darle para adelante, y por eso es la responsable, la compañera de poder avanzar con la interdisciplina en esta charla. Así que bueno, le damos la bienvenida y la escuchamos con atención. Bueno. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias a todos y todas por la invitación. La verdad que es un gusto, es un honor estar acá, y la verdad, y también es una apuesta singular, porque pienso que hay que dar la batalla cultural, y esta batalla cultural, que espero que podamos ir desarrollando hoy en la charla, tiene que ver también con la articulación de discursos. Lo que me gustaría es que pueda ser una conversación, no tanto una conferencia, una exposición, sino una cosa más horizontal, ¿no? de que podamos conversar entre todos. De todas maneras, si les parece bien, yo voy a comentar, dar algunos puntos de vista, cosas que estuve trabajando, sobre todo, bueno, en mi último libro, que es Colonización de la Subjetividad, Medios Masivos de Comunicación, en la época del biomercado. Quisiera, para estar a tono con el derecho y los abogados, plantear, voy a comentar la subjetividad neoliberal, qué es esto, qué entendemos por esto, y mi punto de vista es que el neoliberalismo es incompatible con la democracia, y espero poder demostrarlo y convencerlos. Entonces, bueno, me alegro. Nos podemos ir entonces. Bueno, el neoliberalismo, como ustedes saben, es una nueva forma del capitalismo. Ya no se trata de un capitalismo industrial organizado alrededor del trabajo, ya no se trata de como dicen los marxistas, extracción de plusvalía, sino que es un capitalismo, o no solo extracción de plusvalía, sino que es un capitalismo financiero, donde, como les decía, no es solo quedarse con una parte del trabajador, ¿no?, que acumula las arcas del capitalista, sino que este capitalismo financiero, neoliberalismo, va por toda la subjetividad. Fíjense que Margaret Thatcher, alrededor de los 90, tuvo una frase muy famosa donde dijo: la economía es el método, el objetivo es el alma y el corazón de las personas. Entonces, el neoliberalismo ganó la batalla cultural y logró imponer con éxito algunas creencias, algunas concepciones. Por ejemplo, que tu vida depende de vos o de uno, ¿no? Hay dos pilares básicos del neoliberalismo, que son el individualismo y la libertad de mercado. ¿Esto qué quiere decir? El individualismo es el ideal del individuo, y el ideal de la libertad. Pero la libertad neoliberal es entendida, el fundamento de la libertad es libertad de mercado. Esto es lo que entienden por libertad. Y el individualismo llevado a las últimas consecuencias, en lo social, llevan al gestor, al empresario de sí mismo, a la meritocracia. Entonces, estas creencias fueron metiéndose, entramándose en todos los aspectos de la cultura, y nosotros compramos también, ¿no? Que tu vida depende de vos, que el que sos
el dueño de tu vida. Hay un aspecto que sí, la vida depende de uno, pero sabemos los psicoanalistas que el sujeto se constituye desde el otro, ¿no? Desde el otro, desde el discurso del otro, desde el Estado, desde la familia, la educación, la política, no desde uno mismo y con el fundamento de la autoayuda, y si tú quieres vas a poder. Nosotros sabemos que no es cierto eso, ¿no? Que si no hay igualdad de posibilidades, derecho al estudio, al trabajo, o digamos, derecho al trabajo, lo que sea, no es posible la educación y la igualdad social. Entonces, el mayor triunfo del neoliberalismo es la producción de una nueva subjetividad, es decir, la producción de un hombre nuevo. Ahora, ese hombre nuevo yo lo llamé el colonizado, que es lo que, como les decía, desarrollé en este último libro. Entonces, ¿qué quiere decir el colonizado? Es la operación sobre la subjetividad y sobre el sujeto también que realizan los medios de comunicación concentrados. Estos medios de comunicación, que ustedes saben que son concentrados, en nuestro país es el Grupo Clarín, pero en toda Latinoamérica es el mismo tema, es la voz del poder. Entonces, esta voz del poder actúa biopolíticamente y biopsicológicamente sobre las mentes, sobre los cuerpos, y disciplinan lo social. Entonces, esto en parte explica esto que muchos nos hicimos la pregunta de por qué, y nos hacemos la pregunta, ¿no? Porque no está cerrada, ¿por qué si el neoliberalismo va en contra de las mayorías, va en contra de, achica los derechos, achica el Estado, favorece solamente a los grandes grupos o a la élite, ¿por qué avanza globalmente? ¿Y por qué lo votan? Como sucedió en nuestro país. Entonces, nosotros tuvimos la década esta de los populismos, que yo creo que fueron un freno de mano. Como dice Walter Benjamin, ¿no? Dice decía que él decía la revolución es un freno de mano, ¿no? Respondiéndole a Marx, que decía es la locomotora de la historia. Pero yo creo que los populismos en Latinoamérica fueron un freno de mano al neoliberalismo, pero también en muchos países o hubieron golpes de Estado, como el caso de Brasil, Honduras, Paraguay, o bueno, avanzó y ganó por el voto, ¿no? Como la Argentina. Entonces mi respuesta es que se ganaron los gobiernos, pero no se ganó la cultura. Entonces, como les decía, el neoliberalismo hay que pensarlo como un virus, como unas células neoplásicas que van tomando todos los aspectos de la cultura. Toman la educación, la justicia, los medios de comunicación, los gobiernos, y la cultura se transforma o asume los valores, se identifican los valores de una empresa. Entonces fíjense que se habla de capital humano, se habla de rendimientos, se busca cumplir objetivos, la subjetividad se reconduce a una cifra, ¿no? Los psicólogos que están presentes saben esto, ¿no? Todos los manuales, el avance del cognitivismo, de las neurociencias, ¿no? De los trastornos, hay que encajar en cierto protocolo. Las cifras, ¿saben quiénes las establecen? De la normalidad, los laboratorios. Claro, los empleados o gerentes de marketing de los laboratorios. Bueno, entonces es así como se instalan enfermedades, se instalan nuevas epidemias de ADD, TDAH, etcétera, ataque de pánico. Bueno, entonces
Es una cultura organizada como un negocio, como una empresa. Entonces están también los imperativos culturales, son de consumo, de rendimiento ilimitado, donde nada alcanza, porque justamente el rendimiento es ilimitado, entonces nadie da con la talla esperada. Entonces eso se transforma en culpa del sujeto, también por esta cuestión de sos culpable, ¿no? Si no llegaste es porque no alcanzaste, estás en falta. Entonces ya tenemos un sujeto que no solo lo explotan como en el capitalismo industrial, sino que se autoexplota. Además tiene la obligación de ser feliz y de estar adaptado, ¿no? En la subjetividad medicalizada, de estar en la norma, en la cifra. Ahora, hay dos maneras de imponer el neoliberalismo. Una es por la fuerza, como ya nosotros sabemos, el Plan Cóndor 1, ¿no?, en Latinoamérica, fueron los golpes de Estado por las Fuerzas Armadas. Pero hoy sabemos que se puede imponer el neoliberalismo mediante el voto, es decir, o gracias a un poder invisible, pero es mucho más eficaz que el de las Fuerzas Armadas. Es un poder simbólico, ¿no? Que va disciplinando, que va produciendo una nueva subjetividad. Por eso se habla de guerras psicológicas también, ¿no? Acá hay una operación que, como un grupo de tareas, como decíamos en los 70, el grupo de tareas es entre el poder político, parte del poder político, parte del poder judicial y los medios corporativos, donde realizan operaciones en equipo. Lawfare, Fake News, ¿no? Bueno, y además el trabajo con las redes, con los WhatsApp, con los Big Days. Estos son nuevas tecnologías y nuevas guerras, ¿no?, de manipulación y producción de subjetividad, de imposición invisible. Ahora, hay distintos agentes de imposición de esta subjetividad. El principal son los medios de comunicación concentrados, sobre todo la televisión. ¿Por qué? Van a ver, espero desarrollar enseguida, el poder de las imágenes, que tienen mucha más eficacia que los medios gráficos. Entonces tenemos los medios de comunicación, la educación, la salud mental y las redes sociales como agentes principales de imposición. Y yo ubico 3 fundamentos teóricos para esta producción de subjetividad, que es el marketing político, las técnicas de autoayuda, que para los que no son psicólogos, las técnicas de autoayuda son todas esas técnicas que surgen en Estados Unidos. Ustedes conocerán los libros de autoayuda que se venden mucho, que son todos los consejos para conseguir esto, ser un hombre feliz, acceder a cómo veranear, no sé, con la suegra, bueno, son consejos, pero todas estas técnicas de autoayuda, el fundamento es el engrandecimiento yoico. ¿No? El tú puedes, querer es poder, que coincide mucho con, fíjense, si ustedes se ponen a hacer análisis del discurso, con los slogans de Cambiemos, ¿no? Tú puedes, bueno, hay que ser positivo, la esperanza, el manejo de la temporalidad, ¿no? Siempre es a futuro, es promesa, bueno, y el mensaje de todo depende de vos. Y otro fundamento teórico son el avance del paradigma biológico, que eso se traduce en educación y en salud mental como el avance de las neurociencias. Es decir, no es que está mal hablar de neurociencia, no, es una disciplina, pero lo que
no se puede, o estamos en contra, es de que el cerebro, la lógica de la neurona, reemplace al sujeto, ¿no? En tanto efecto de discurso, el sujeto sexuado, mortal, etcétera, ¿no? Traumatizado. Entonces, pues, una cosa es las neurociencias y otra cosa es que las neurociencias, como se intenta, es rechacen al sujeto o anulen al sujeto, ¿no? Entonces todo empieza a ser la lógica de la neurona. Ustedes saben que esto no es digamos, palabra vacía, sino que hay grandes avances ya, están educando y formando a los maestros en neurociencia, y ahí los maestros están estudiando, en vez de estudiar técnicas pedagógicas, motivacionales, lo que sea, están estudiando el cerebro. Y hay todo un dispositivo donde ya hay padres que vienen a preguntar, vienen a la consulta si tienen que mandar al chico al neurólogo. Por supuesto se imaginan la respuesta, ¿no? Mía, no, porque entran en el circuito de medicalización. Es decir, si un chico se mueve mucho, le cuesta aprender o no se concentra fácilmente, como expresa un chico, ¿no? Un chico expresa de ese modo, entonces ya la maestra, a veces con buena fe, muchas veces con buena fe, y los médicos a veces con buena fe y a veces no con tanta buena fe, porque a veces sí, a veces no, porque a veces hay arreglos con los laboratorios, ¿no? Después se ganan viajes a Cancún o lo que sea, pero no digo todos, algunos y otros por ignorancia, otros por formación o deformación, entran en ese circuito a etiquetar chicos de por vida, ¿no? Con las consecuencias que nosotros sabemos que tiene operar con la neurona. Entonces, bueno, ahora, los medios de comunicación, en otra oportunidad, en todo caso, me puedo dedicar a esto de las neurociencias, el avance del paradigma biológico, pero me gustaría que hablemos sobre todo la colonización de la subjetividad realizada por los medios de comunicación. Entonces, los medios constituyen cultura de masas. Los medios, no es que hay una masa y los medios vienen a bajar línea. Los medios, el dispositivo de los medios, es un dispositivo de construcción de la masa. La masa no hay que pensarla como un montón de gente en la calle, esto no es la masa. La masa desde Freud es un dispositivo. Hay culturas organizadas como masa, hay instituciones organizadas como masa. Entonces, básicamente Freud toma la estructura de la masa, el estudio de la masa, la toma del ejército y de la iglesia, a las que llama masas artificiales, pero toma de ahí la construcción y deduce, infiere las operaciones que intervienen en la formación de masa. Entonces, descubre que el mecanismo de la masa, acuérdense que lo que les decía, que los medios forman cultura de masas, y ahora les voy a contar por qué, que el mecanismo de la masa, dice Freud, es idéntico, no parecido, al de la hipnosis. No es parecido, es idéntico al de la hipnosis y al del enamoramiento. Entonces, ¿cómo es esto? Hay alguien que ocupa el lugar del ideal, que se llama líder, ¿no? Hay un mecanismo que es idealización y identificación con el líder, y hay una identificación a nivel horizontal entre los miembros, los que ocupan el mismo lugar, los miembros de la masa. Entonces la masa se conforma porque varias personas ponen el mismo objeto en el lugar del ideal. Los medios de comunicación, sobre todo la tele, fueron instalándose en el lugar del ideal. Fueron instalándose, entonces vieron que la gente dice, lo dice la tele, ¿no? Como si fuese el oráculo postmoderno, ¿no? Es la verdad revelada, lo dice la tele, lo escuché en la tele, no se discute. Y los medios funcionan como un GPS, en el sentido de que ordenan la vida sin que nos demos cuenta, ¿no? Como un panóptico también, donde, bueno, ¿no? Van disciplinando, van controlando, van diciéndonos a dónde tenemos que ir a veranear, a dónde hay que ir a comer, qué películas hay que ver, qué está bien, qué está mal, quién es culpable, quién es inocente,
¿no? Nos van ordenando un poco, organizando la vida. Entonces el neoliberalismo, a partir de todo esto, implica un totalitarismo semiótico y un totalitarismo comunicacional. ¿Qué quiere decir un totalitarismo semiótico? Es de significación. Es decir, los medios deciden qué es la democracia. Por ejemplo, la democracia buena o normal es sin pueblo, ¿no? La democracia republicana y civilizada es sin pueblo. La política es violenta, porque lo instalan los medios, ¿no? Fulana es culpable, sin pruebas, no importa. Fulana, fulano. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo estos son algunos ejemplos, pero fíjense cómo va funcionando este totalitarismo comunicacional, semiótico, de la significación. Entonces, se impone el sentido común. Ahora, ¿cómo es esta subjetividad de la masa? Es un sujeto en posición de objeto. En términos de Kant, uno podría decir está en minoría de edad. ¿Esto qué quiere decir? No hace uso de la razón o del propio pensamiento. Entonces repite de forma automática una retórica banal, ¿no? Todos dicen lo mismo. A mí me pasó muchas veces yo a veces escucho los programas que son horribles, ¿no? Horribles, que hay que tener estómago, pero la verdad que aprendo. A veces hice la experiencia personal de poner a la nata con mucho esfuerzo y después al día siguiente ir hacia negocios, lugares, y toda la gente repetía lo mismo, ¿no? Y yo a veces les decía, ¿viste la nata ya? Sí, ¿cómo sabes? No, por más. ¿No? Hablando mal de los extranjeros, no, por ejemplo, con ese discurso, no, yo no soy racista, pero vienen los bolivianos y nos roban todo, o se atienden en nuestros hospitales, o bueno, bueno, entonces no soy racista, pero soy racista, ¿no? Claro, y fíjense, hay toda una retórica automática y muy vacía de contenido, ¿no? Todos dicen lo mismo. Me acuerdo en la época que se demonizaba, bueno, se sigue demonizando al kirchnerismo, pero ¿se acuerdan cuando decían, y el INDEC? Y nadie sabía lo que era el INDEC. Ahora dicen, se robaron 3 PBI. Todos los tacheros, todos dicen, se robaron 3 PBI. Esa frase que nadie sabe lo que quiere decir. Ahora, hay estrategias de imposición de esta subjetividad. Como les decía, una de las estrategias es el poder que tienen las imágenes, que no tienen los medios gráficos. Los psicólogos y psicoanalistas saben que las imágenes dan seguridad. ¿Por qué? Porque el yo, hay una instancia que se llama el yo, se constituye por identificación al otro, vía identificaciones. Entonces, el yo es cuando uno dice yo soy tal cosa, ese es el yo, básicamente, ¿no? Yo soy psicoanalista, yo soy tal cosa, bueno, más o menos eso es lo que me identifica, ¿no? Entonces, el yo se constituye por identificación a las imágenes y se alienan esas imágenes. Entonces el trabajo de la vida es ir desalienándose de esas imágenes, ¿no? Uno dice, bueno, o con el psicoanalista, o solo, o con los amigos, dice, bueno, esto es mi viejo, esto soy yo, esto es lo que me enchufaron mis viejos, esto no tiene nada que ver conmigo. Uno se va como desalienando de las imágenes, ¿no? Que a uno lo constituyen, pero lo que hace la tele es lo contrario, es alienarse nuevamente en esas imágenes, reforzar la alienación constitutiva, uno podría decir. Entonces se produce una suerte de alienación entre la realidad y la imagen virtual. Entonces uno se cree, el votante, vamos a decir de Cambiemos, que el votante
más humilde, digamos, ¿no? Que no se beneficia, o el clase media, que no se beneficia con un sistema que beneficia a las élites o al poder financiero. ¿Qué tiene que ver una clase media con ¿no? con el flujo financiero y la patria financiera y el dólar y todo eso? No tiene nada que ver. Entonces, ese sujeto se cree que si vota eso va a estar incluido en esa pertenencia imaginaria, ¿no? Va a ser eso, en una suerte de alienación a esa imagen, ¿no? Donde, como la vida sucede en internet, en las redes sociales, en la virtualidad, y el mundo se hizo, como decía Heidegger, el mundo se hizo imagen, yo podría agregar, o podemos agregar, el mundo hoy se hizo imagen virtual. Entonces, todo es Instagram, Facebook, llegamos a un lugar y ¿no? sacamos la foto y la mandamos a la familia y después le pedimos la comida y mirá la comida, y todo es así, pero entonces se refuerza, ¿no? la virtualidad y se juega o se opera con las identificaciones. Mucha gente votó creyendo que iba a ser el rubio ojos celestes de esta gente. Entonces, por otro lado, además del poder de las imágenes, los medios instalan creencias. A tal punto instalan creencias que después se condicionan las percepciones. Se instalan creencias, se instalan falsas noticias. Walter Benjamin tenía una frase que dice: el capitalismo es la nueva religión. Entonces, los medios de comunicación es la nueva religión. Se cree en la tele. Lo que dice la tele es textual, es una certeza que no se discute, aunque sea absurdo. Digamos, Freud decía, bueno, el sujeto necesita creer, todos necesitamos creer, ¿no? Entonces, las religiones vienen justamente a amparar. Son creencias, todos necesitamos creer, ese no es el problema, pero bueno, los medios de comunicación se aprovechan de esta necesidad estructural y generan un nuevo sistema de creencias, ¿no? Entonces, toda creencia se caracteriza por una pasión por la ignorancia, en definitiva. Es decir, es como que se mantiene la creencia y no se quiere saber nada de lo que se opone a la creencia. Es decir, como si uno tuviese esta fórmula, ¿no? Ya lo sé, pero aún así sería, ¿no? Ya sé que esto y lo otro, ¿no? Pero no sé, pero se robaron todo, por ejemplo. Ya lo sé que pasó esto, que pasó lo otro, pero tal cosa, pero son todos corruptos. Entonces, a tal punto se condicionan las percepciones instalando creencias, que uno ve un señor contando dinero y dice: es un chorro, y es un señor contando dinero. Bueno, o una valija, o todos los ejemplos que ustedes conocen. Ahora, otro de los mecanismos de imposición es tomado de la escuela alemana, del nazismo. Sí, Goebbels, ¿no? Es el odio, la instalación del odio y con formación reactiva. Ahora les voy a explicar esto que parece difícil, pero no es. El odio es el chivo expiatorio, el enemigo interno, ¿no? Que es el demonizado. En la época del nazismo eran los judíos, por ejemplo, sobre todo, y ahora es la oposición, el kirchnerismo, los dirigentes sociales, puede ser Lula, puede ser, porque es un plan para toda Latinoamérica, ¿no? Pues, lo político, exacto, claro. Ahora es con formación reactiva, porque ¿quién se va a decir si yo soy un odiador? Yo quiero que se mueran todos, que revienten. No es tan fácil decir eso. La formación reactiva es un mecanismo que trabaja con el odio, con lo pulsional. Entonces se transforma en esto, en lo contrario. Formación reactiva o transformación en lo contrario se llama. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, soy el más republicano de todos. Para salvar la república necesitamos limpiarla de
los judíos o de los kirchneristas o de la mugre violenta que viene a molestar porque quiere hacer política, o los docentes que, ¿no?, en vez de ir a trabajar con los niñitos hacen paro. Entonces, ¿no?, y reprimen a los docentes con odio, con una violencia espantosa, pero en nombre de los niñitos. Bueno, esto es el odio con formación reactiva. Soy el más republicano, soy, ¿no?, el más democrático, entonces con el odio acabaremos, ¿no? Con las balas de goma y todo eso, con el odio acabaremos. Bueno, entonces, pero en esto del chivo expiatorio se busca culpabilizar a alguien. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que se haga responsable, porque la culpa va al lugar de la falta de responsabilidad. Ahora, el neoliberalismo, uno podría decir que es el triunfo de la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte implica desintegración, va en contra de los lazos. Entonces tenemos lo que podríamos, o yo llamo epidemia cultural. Es una cultura atravesada por el odio. Escúcheme, la grieta es muy complicada, esto de la grieta, ¿no? Donde se rompió todo el tejido social, familias peleadas, amigos peleados. Eso no tiene nada que ver con el conflicto político. La grieta está llena, es una división desde el odio. El conflicto político es conflicto entre adversarios, caracteriza la democracia, la pluralidad, ¿no? La pluralidad de discursos, de voces, es el debate entre adversarios, no es entre enemigos. El enemigo es un término de la guerra. Entonces, y el odio no tiene nada que ver, porque no es lucha a muerte con el adversario democrático y plural, ¿no? Entonces, la grieta la instalaron desde los medios, la instaló innombrable, ¿no? La nata, sí. La rata. Entonces, ahora, el afecto paradigmático del neoliberalismo, ¿saben cuál es? Los psicólogos que están, psicoanalistas, ¿saben cuál es? La angustia. La angustia. Y hay mucha angustia en los consultorios, hay fenómenos del cuerpo, hay suicidios, hay pasajes al acto, hay infartos, en gente muy joven. El afecto paradigmático es la angustia, porque la angustia en psicoanálisis es desamparo y es indefensión, ¿no? En pocas palabras, en Freud y en Lacan es desamparo o indefensión. Desde el proyecto, en Freud, a inhibición, síntoma y angustia, la ética, etcétera. Bueno, pero en pocas palabras es desamparo o indefensión. Entonces, si estamos en un sistema como el neoliberal o el neoliberalismo, donde hay caída del Estado, debilitamiento de los Estados, ruptura del tejido social y de los lazos sociales, donde se rechaza la memoria, donde se va en contra de la política, donde queda el sujeto a la intemperie, ¿no? Literalmente y simbólicamente también, donde se apuesta al individualismo descarnado, pero un individualismo que no es Suecia, que es un individualismo, es el sujeto a la intemperie, porque el individualismo de Suecia es otra cosa, ¿no? Es un sujeto, está bien, no tiene lazos sociales, dificultades en el amor, en la amistad, todo esto, pero hay un amparo del confort. Acá es distinto, ¿no? En esta parte del mundo. Entonces, ¿tengo que cortar? Bueno, a ver cómo resumo. Bueno, entonces, ¿tengo 5 minutos? Bueno, hay un señor que trabajó, que se llamó, en el 1500 más o menos, trabajó un concepto que se llamó la servidumbre voluntaria. Esta servidumbre voluntaria, él se preguntaba, en la época de las monarquías absolutas, y decía, ¿cómo es esto de que los muchos se someten al uno, al rey, al monarca? Entonces la explicación que encontraba era teológica. Es decir, el monarca está en el lugar del rey, de Dios,
Entonces había una aceptación de ese sometimiento y era voluntario. No, después de esto pasaron, de las monarquías absolutas, vinieron las revoluciones democráticas, con igualdad, libertad, fraternidad, etcétera. Entonces, pero fíjense, pasaron muchos años desde las revoluciones democráticas fueron a fines del 1700. Fíjense cuántos años pasaron que estamos de nuevo sometidos al mismo problema teórico y político de la Boétie, ¿no? Es decir, ¿por qué los muchos se someten al poder real? No ya del rey, sino de las corporaciones, que es el poder real. Entonces, pero con el agravante que no es un servilismo voluntario, sino que es una obediencia inconsciente, porque se trata de ciudadanos que se creen ciudadanos y se creen libres, ¿no? Y son esclavos posmodernos, que no se dan cuenta de que son esclavos y que tienen menos ventajas que el esclavo del feudalismo, porque el esclavo tenía la casa y la comida garantizada. El ciudadano neoliberal no tiene ni siquiera eso garantizado. Entonces, por eso se produjo un pasaje de la servidumbre voluntaria a la obediencia inconsciente, ¿no? El ciudadano que se cree libre y está completamente sometido, ¿no? Sin darse cuenta de que cumple órdenes. Entonces, bueno, para ir redondeando, quedará para otra oportunidad. Yo creo que la democracia, así como está planteada, es una categoría que está en crisis, que ya no tiene el carácter instituyente en el que surgió. Y fíjense lo que pasa con la libertad, con la igualdad, con la fraternidad o sororidad, como hay que decir ahora, y estoy completamente de acuerdo que se diga así. ¿Qué pasa con la libertad en el reino de la obediencia? ¿Qué pasa con la libertad donde las elecciones están condicionadas por las máquinas, los big data, las redes, todo lo que fuimos desarrollando? Y con el discurso único. ¿Qué pasa con la igualdad? En realidad tenemos una masa que encubre tremendas desigualdades. ¿Y qué pasa con la fraternidad y la sororidad en el imperio del odio, del racismo, de la xenofobia, de la cultura de odiadores? Entonces me parece que estamos en un problema, todos los que estamos acá, estamos convocados a pensar y a dar esa batalla cultural. Creo que el neoliberalismo es una nueva forma del totalitarismo, no hay ninguna nueva derecha, mentira esto, en otra oportunidad podemos desarrollar por qué es una nueva forma del totalitarismo. Hannah Arendt decía que el totalitarismo puede volver a aparecer en cualquier momento, que no hay ninguna garantía, ¿no? De que no aparezca. Y bueno, pero como dice mi amigo Jorge Alemán, el crimen no es perfecto. Y el crimen nunca es perfecto. Entonces me parece que lo que nos queda es la apuesta al sujeto, a la política y a la construcción de pueblos. Porque esta democracia representativa ya está en crisis. Está en crisis no solo en la Argentina, fíjense en Europa lo que está pasando, los chalecos amarillos se va extendiendo, no sabemos en qué puede terminar, pero habla de una crisis de la representación. Entonces, me parece que la nueva apuesta es apuntar a la soberanía del pueblo, de la democracia, a la democracia más que nada no como un sistema procedimental, sino como soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Construcción de pueblos. Y bueno, en eso estamos. Muchas gracias, doctora. Perdón, pero el tiempo se acota, ahora para mucho más.